Vamos a desarrollar este tema de comprensión de lectura que se llama compatibilidad e incompatibilidad. Muy bien. A ver, jovencitos. En primer lugar, vamos a revisar la etimología del término compatible. La palabra compatible proviene de dos voces latinas. Con por un lado y patior por otro lado. Con por un lado y patior por otro lado. Con significa conjuntamente y patior tiene el sentido de sufrir, tolerar, soportar. Entonces, jovencitos, el término compatible alude a aquellas personas o cosas que pueden tolerarse mutuamente, que pueden soportarse juntas. Muy bien, es por eso que decimos nosotros cuando vemos a una pareja, ¿no?, que son compatibles o son incompatibles. Decimos que son compatibles cuando vemos que se llevan bien, ¿no? Vemos que no hay muchos conflictos entre ellos, tienen varios aspectos comunes, ¿no? Ven la vida desde una perspectiva similar. En cambio, cuando decimos que una pareja no es compatible, queremos dar a entender todo lo opuesto, que estas personas no se entienden, ¿no?, que estas personas tienen muchas diferencias, que ven las situaciones, que ven el mundo desde puntos de vista diferentes e incluso opuestos. Muy bien. Esta idea de estar relacionado se relaciona, o mejor dicho, se vincula con la compatibilidad en la comprensión de lectura también. Muy bien, que lo vamos a explicar a continuación de una forma sencilla. Muy bien. A ver, jovencitos. Te dije hace un momento que la compatibilidad y la incompatibilidad están vinculados principalmente con los dos primeros niveles de la comprensión de lectura, que ya hemos visto anteriormente, pero que vamos a recordar con brevedad para poder entender adecuadamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien. A ver, jovencitos, sabemos que existen tres niveles de la comprensión de lectura. Tenemos el nivel literal o explícito, el nivel inferencial o implícito y el nivel de la extrapolación. Tenemos estos niveles de la comprensión de lectura. En clase ya hemos desarrollado los dos primeros niveles, ¿no? El nivel literal y el nivel inferencial. A ver, vamos a recordar estos dos primeros niveles. El nivel literal hace referencia a aquella información que se encuentra en el texto expresada de forma clara, de forma notoria, de forma visible, y para que el lector pueda recuperar, pueda comprender esta información literal, le va a bastar solamente una lectura superficial, una lectura poco profunda, para poder captar esta información. ¿Por qué? Porque esta información se encuentra expresada de forma clara en el texto. Muy bien. Las preguntas de comprensión de lectura que van a indagar
sobre si el lector es capaz de comprender la información literal van a ser sencillas de desarrollar. Porque con una lectura rápida, el lector va a dar la respuesta sin problema. Muy bien. El segundo nivel de la comprensión de lectura, jovencitos, señoritas, hace referencia a aquella información que se encuentra en el texto como la información literal, con la diferencia de que esta información no está explícita, no está expresada de forma clara en el texto. Todo lo contrario. Esta información se encuentra oculta, se encuentra escondida, se encuentra entre líneas. Para que el lector pueda comprender, para que el lector pueda hacer visible esta información oculta, va a tener que hacer uso de las llamadas inferencias. Va a tener que inferir esta información a partir de las ideas explícitas del texto. Muy bien. Una inferencia, jovencitos, es un proceso mental que va a consistir justamente en recuperar aquella información oculta gracias a la información explícita o evidente. Es decir, gracias a la información literal, el lector va a poder hacer visible, va a poder recuperar esta información oculta o escondida. Muy bien. Las preguntas de comprensión de lectura que van a indagar sobre si el lector es capaz de comprender la información que se encuentra oculta en el texto, van a ser, en teoría por lo menos, más difíciles de desarrollar que las preguntas que te van a, que las preguntas que van a indagar sobre si el lector es capaz de comprender la información literal. Muy bien, ¿por qué serían más difíciles de desarrollar este tipo de preguntas? Porque para hacerlo correctamente, el lector va a tener que inferir, va a tener que hacer inferencias. Muy bien. Y hacer una inferencia es un proceso mental más complejo que simplemente captar la información literal. Por esta razón. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. La compatibilidad y la incompatibilidad van a hacer referencia tanto a la información que se encuentra expresada literalmente en el texto, como aquella información que se encuentra en el texto, pero que está oculta. Bien, es por eso que vamos a hablar de compatibilidad literal. Vamos a hablar también de compatibilidad inferencial y lo mismo del otro lado, ¿no? Incompatibilidad literal e incompatibilidad inferencial, porque hace referencia a estos dos niveles que ya hemos revisado anteriormente. Muy bien. A ver, jovencitos. En cuanto a la compatibilidad, los enunciados compatibles son consistentes con el texto debido a que son
afirmaciones, este tipo de pregunta, en principio, busca que el alumno sea capaz de advertir las ideas que se condicen o son acordes con el desarrollo textual en distintos niveles, ya que los enunciados compatibles pueden corresponderse con la idea principal o las ideas secundarias. Muy bien. A ver, jovencitos. Te lo voy a decir de una forma mucho más sencilla todavía. Decimos que una oración tiene compatibilidad literal con un texto cuando su contenido está expresado de forma clara en el texto. Repito, decimos que una oración es compatible literalmente con un texto cuando el contenido de esta oración es verdadero con respecto a una información explícita en el texto. Muy bien, a eso llamamos compatibilidad literal. Si nosotros tenemos un enunciado cuyo contenido es verdadero, se condice, ¿no? Es congruente con una información literal en el texto, a esto llamamos compatibilidad literal o explícita. Así de sencillo es. Muy bien. Ahora, jovencitos, si existe la compatibilidad literal, existe también la compatibilidad inferencial. Muy bien. Sobre la compatibilidad inferencial decimos lo siguiente. La compatibilidad inferencial se define como aquel marco de información que se desprende del texto a partir de las premisas concretas que éste plantea. En tal sentido, se busca que el alumno supere el marco de ideas literales y se permita reconstruir información adicional con base en lo textual. Es decir, el discente, el estudiante, debe sustentarse en el desarrollo del texto para definir la plausibilidad de la información concordante que se desprende del texto. A ver, jovencitos, señoritas, en términos más sencillos, decimos que una oración es compatible con un texto cuando su contenido es verdadero, es congruente con una información que podemos inferir del texto. Repito, decimos que una oración tiene compatibilidad inferencial con un texto cuando el contenido de esta oración es verdadero, ¿no? Se corresponde con una idea que vamos a inferir del texto. Muy bien, entonces nos damos cuenta, jovencitos, que la compatibilidad que la compatibilidad literal y la compatibilidad inferencial hacen referencia a aquellas informaciones que se encuentran en el texto, ya sea de forma explícita o ya sea de forma implícita. Muy bien. Otro dato que tú tienes que saber es el siguiente. Decir que una oración es compatible con un texto es lo mismo que decir que una oración es verdadera con respecto al contenido de un texto. Compatible
y verdadero son sinónimos, se refieren a lo mismo. Muy bien, jovencitos. Muy bien, en cuanto a la incompatibilidad, vamos a tener dos casos, ¿no? La incompatibilidad literal y la incompatibilidad inferencial. Muy bien. A ver, jovencitos, en cuanto a la incompatibilidad literal, un enunciado es incompatible, incoherente, inconsistente, que no se condice o es falso con el texto si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado del texto. Es decir, jovencitos, señoritas, si nosotros tenemos una oración cuyo contenido es falso, no es congruente o contradice una información expresada literalmente en el texto, decimos que esa oración es incompatible. Muy bien. Existe incompatibilidad literal, porque la oración tiene un contenido que contradice, ¿no?, lo que está expresando claramente el texto. Muy bien. Así como hay una incompatibilidad literal, también vamos a encontrar la incompatibilidad inferencial. Se presenta cuando el enunciado es incompatible con el texto si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado o de una consecuencia que se infiera válidamente de él, es decir, de una proposición o afirmación no literal. Muy bien. Entonces, jovencitos, si tenemos una oración cuyo contenido contradice una información que inferimos de un texto, decimos que hay incompatibilidad inferencial. Repito, si nosotros tenemos un enunciado cuyo contenido es falso, no se condice o contradice una idea que yo puedo inferir de un texto, digo que hay incompatibilidad inferencial. ¿Está bien? Entonces, así como la compatibilidad se da en el plano literal y en el plano inferencial, la incompatibilidad también se va a dar en el plano literal como en el plano inferencial. Dicho de otra forma más sencilla todavía. Si nosotros tenemos una oración cuyo contenido es verdadero con respecto a un texto, decimos que es compatible. Si nosotros tenemos otra oración cuyo contenido contradice alguna información del texto, decimos que es incompatible. Compatible es sinónimo de verdadero, incompatible es sinónimo de falso. En los dos planos, en el plano literal y en el plano inferencial. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. A ver, continuamos. En esta diapositiva tenemos una síntesis, ¿no?, de lo que acabamos de decir. Fíjate acá, una idea es compatible
porque guarda consistencia con el texto, ya sea con alguna idea expresa, con alguna idea literalmente expresada, o alguna inferencia válida de él. Una idea incompatible constituye una negación de alguna idea expresa del texto o de una idea que se infiera válidamente de él. Bien, facilito. Ahora, jovencitos, cuando tenemos preguntas de comprensión de lectura sobre la compatibilidad y la incompatibilidad, no siempre se van a utilizar estas palabras, ¿no? Así como en las preguntas de inferencias, no siempre te dicen, ¿no? Marque la oración que se infiera del texto, sino te dicen, marque la oración que se concluye del texto, que se deriva del texto, que se desprende del texto, etcétera. Algo parecido va a pasar con las preguntas sobre la compatibilidad y la incompatibilidad. Muy bien. En cuanto a la compatibilidad, te pueden preguntar, ¿no? ¿Es compatible con el texto? Pero no solamente de esta manera, sino de las otras también. Te pueden decir, se condice con el texto, es congruente con el texto, es coherente con el texto, es concordante con el texto, es convergente con el texto, es verdadero afirmar según el texto, resulta correcto afirmar, se asocia con el texto, etcétera. Todas estas formas de hacer preguntas se refieren a la compatibilidad. En cuanto a la incompatibilidad, es incompatible con el texto, no se condice con el texto, es incongruente con el texto, es incoherente con el texto, es discordante con el texto, es divergente con el texto, es falso sostener según el texto, resulta erróneo afirmar, se disocia del texto. Estas formas de hacer preguntas, entre otras, se refieren a la incompatibilidad. Muy bien, jovencitos. A ver, señoritas, jovencitos, es sencillo, ¿no? No es complicado. Si nosotros tenemos una oración cuyo contenido es verdadero con respecto a lo que dice un texto, decimos que es compatible. Ya sea una información explícita en el texto o ya sea una información que podemos inferir del texto. De las dos formas decimos que es compatible. En el otro caso, si nosotros nos encontramos con una oración cuyo contenido contradice lo que sostiene el texto, decimos que es incompatible. Si contradice a algo explícito en el texto o si contradice a una idea que nosotros podemos inferir del texto. En los dos planos, ¿no? Se habla de incompatibilidad. Muy bien. Ahí está. A ver, jovencitos, vamos a leer a continuación este texto. Ya vamos a leer el siguiente texto y vamos a responder si es compatible o incompatible algunas oraciones o enunciados. Muy bien. A ver, vamos a leer en primer lugar el texto. Presta atención para que me ayudes luego con las respuestas. ¿Está bien? Ahí está. Acá tengo el texto.
A ver, jovencitos. En este texto se está hablando sobre un eh, un nuevo edificio, ¿ya? Que es comparado con un termitero. Se llama el East Gate. A ver, al igual que un termitero, el East Gate está ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería en el exterior y un atrio de 7 pisos de altura en el interior. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. La ventilación del Eastgate cuesta 1/10 parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menor de energía que 6 edificios convencionales. Tal como lo descubrieron los propietarios del Eastgate, un edificio que tenga un uso eficiente de la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio, ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Muy bien, jovencitos, aquí tenemos, ¿no? El texto en el cual se nos habla de un edificio que ha sido diseñado de una forma particular, de una forma exclusiva, lo cual permite que su ventilación sea mucho más ahorrativo en cuestión de gastos. Dice el texto, la ventilación del Eastgate cuesta 1/10 parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menor de energía que 6 edificios convencionales. Muy bien, nos dice también el texto, durante los primeros 5 años del edificio ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Muy bien, a ver, jovencitos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner si estas oraciones son compatibles o incompatibles de acuerdo con el texto que hemos leído. Es decir, vamos a poner si estas oraciones son verdaderas o falsas con respecto al texto que hemos leído. Muy bien, te vas a dar cuenta que es sencillo. El edificio tiene un diseño poco convencional. Ponlo aquí en el chat. Esto es C o I. El edificio tiene un diseño poco convencional. Frank me dice C, verdadero o falso, compatible o incompatible. Compatible, me dice Frank. Vamos a ver. Muy bien, es compatible. Socialmente, este edificio está diseñado solo para billonarios. ¿Esto es compatible o incompatible? Socialmente, este edificio está diseñado solo para billonarios. Esto es incompatible. Perfecto. Oración 3. Permite una interesante comparación con un termitero
Dice, ¿no? Al igual que un termitero, el Eastgate está ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. Permite una interesante comparación con un termitero. Entonces esto es compatible. Bien. En conclusión, la obra resultó muy costosa, muy onerosa. Esto es compatible o incompatible. Esto es incompatible, ¿no? Las partes que te había leído decían todo lo contrario. Frente a otros edificios, este ahorra más, compatible o incompatible. Jocelyn también dice compatible. A ver. Muy bien, muy bien. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. A ver, dice lo siguiente. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. Según lo que acabo de leer, esto es compatible o incompatible. ¿Cuál será? Estos jovencitos es incompatible. No, pues a veces el hormigón del edificio está más frío que el aire. Esto es incompatible. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. Incompatible, me dice Frank. Incompatible. Todo lo contrario, ¿no? Este edificio demuestra que el uso eficiente de la energía ahorra en gastos. La exclusividad del diseño se pierde en los primeros 5 años. La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro, o sea, en los primeros 5 años. ¿Esto es compatible o incompatible? Incompatible, me dice Frank. Así es, incompatible. Los edificios convencionales consumen mucha más energía, compatible o incompatible. Compatible. 3,5 millones es lo que demandó la venta del diseño. ¿Esto es compatible o incompatible? Dice, ¿no? Durante los primeros 5 años del edificio ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. 3,5 millones se ahorró, ¿no? 3,5 millones es lo que demandó la venta del edificio. No, esto es falso, esto es incompatible. Muy bien, es sencillo, ¿no? No es complicado. Ahora, jovencitos, cuando aquella
información está expresada literalmente en el texto, va a ser mucho más fácil darnos cuenta de si una oración es compatible o no con ella. Va a ser un poquito más complicado cuando la oración hace referencia a un contenido implícito en el texto. Va a ser un poquito más complicado en teoría, por lo menos, ¿no? Porque tú vas a tener que hacer inferencias para darte cuenta si es compatible o no es compatible. Muy bien, pero te estás dando cuenta que no es complicado, es sencillo. A ver, siguiente texto. Vamos a leer este texto y vamos a responder las preguntas sobre él. Vamos a poner si las oraciones son compatibles o incompatibles. Es decir, si las oraciones son verdaderas o falsas con respecto al texto. Ya está, aquí lo tengo. Dice lo siguiente. A ver. Presta atención, jovencito, señorita. El concepto del trabajo, disculpa, de orientación sexual como instrumento preventivo contra el SIDA, el embarazo precoz, el aborto y las enfermedades de transmisión sexual, ETS, está pasando por innumerables transformaciones. Debemos tener claro que la sexualidad es parte tan integrante del niño como cualquier otra y merece atención en la medida necesaria. Los niños tienen estímulos de sobra con relación a la sexualidad y otros aspectos de la vida, así como se le aclara al que debe cruzar la calle mirando a ambos lados, es fundamental que aprenda a comprender sus sentimientos en general, incluso los de la sexualidad. La falta de conocimiento y lo que no se dice también generan fantasías y angustias. Entonces, lo importante es que el orientador abra espacio para las dudas y responda aquello que le pregunta. La edad ideal para la orientación sexual no existe. Incluso en el contexto religioso y en otros espacios, esta orientación debe ocurrir desde siempre. Y en casa también. Pero cuando es solicitada, no cometamos el error de parar la actividad del día y decir, vamos a hablar de sexo. Esto lleva inevitablemente al fracaso, a la vergüenza y a los excesos. En resumen, la edad ideal es aquella en la que se presenta la inquietud. Y cuanto más contextualizado, cuanto menos reflectores se dirijan al sexo, es mejor. El sexo no es una dimensión aparte de la existencia, es una más con sus importancias y dificultades. Muy bien, jovencitos. Aquí en el texto se nos dice lo siguiente, ¿no? Se nos dice, por ejemplo, como a un niño le decimos que debe ir a ambas cruz, y también se le debe explicar, ¿no?, sentimiento general, estímulos de sobra con relación a la sexualidad, ¿no?, y otros aspectos de la vida. Muy bien, se nos dice también, jovencitos, que no existe una edad ideal para hablar del sexo, sino que se debe hablar del tema
cuando surja la pregunta, cuando surja la duda en el niño. Pero no hay que caer en el error de paralizar las actividades del día y hablar con mucha intensidad sobre el tema. ¿Sí? Nada más que se hace a los padres de familia. Muy bien, muy bien, muy bien. Compatible las siguientes oraciones. Muy bien. Claro, eso no dice en el texto, ¿no? Y en la misma afirmación hay una contradicción, pues. El niño es inmaduro, ¿no? El niño es inmaduro. ¿Cómo el niño puede mostrar madurez? Ahí habría una contradicción. En casa existen momentos propicios para la enseñanza de la sexualidad. ¿Esto es compatible o incompatible? En casa existen momentos propicios para la enseñanza de la sexualidad. Frank me dice que es compatible. ¿Es compatible o incompatible, jovencitos? A ver, a ver, a ver. Esto es incompatible también, jovencitos, claro. Porque el texto nos dice, no existe un momento, una edad para hablar de sexualidad con los hijos, no. Se tiene que hablar de eso cuando ocurra la pregunta, cuando ocurra la duda, en ese momento. Entonces esto es incompatible. La 4. Frente a la vida, el niño ignora los impulsos cargados de sexualidad. ¿Esto es compatible o incompatible? Compatible me dice Ángelo, Kevin me dice incompatible. ¿El niño ignora los impulsos cargados de sexualidad? A ver, voy a leer esta parte. Dice, debemos tener claro que la sexualidad es parte tan integrante del niño como cualquier otra y merece atención en la medida necesaria. Los niños tienen estímulos de sobra con relación a la sexualidad y otros aspectos de la vida. A partir de aquí, ¿esto es compatible o incompatible? Frente a la vida, el niño ignora los impulsos cargados de sexualidad. Esto es incompatible. No los ignora, ¿no? Según el autor, el niño tiene pues curiosidad sexual. Entonces, esto es incompatible. Muy bien. Cuando exista inquietud infantil sobre la sexualidad, se debe brindar la atención más propicia, la atención más adecuada. Muy bien, esto es compatible. Claro, cuando exista la inquietud, se le debe dar la atención más adecuada, compatible. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Como te das cuenta, no es complicado el tema que nos corresponde trabajar el día de hoy. Muy bien, voy a compartirte el otro material para continuar con los ejercicios que nos corresponden. Muy bien, voy a dejarte de compartir la diapositiva. Ahí está. Dame unos segundos para compartirte el otro material.
unos segunditos. Aquí está. Muy bien. Muy bien, jovencito. Voy a dejar al costado aquí esta especie de margen para poner ahí la cámara, el chat, para que no me tapen, para que no me tape el texto. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien, jovencitos. Vamos a leer los textos siguientes y vamos a responder las preguntas sobre compatibilidad e incompatibilidad. Muy bien. A ver, tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar, jovencito señorita. A ver, jovencitos, a propósito, antes que se me olvide. Cuando te preguntan por la oración incompleta, te están preguntando por aquella oración que contradice al texto, ya sea una información literal o ya sea una información que podamos inferir del texto. Pero por definición, cuando te preguntan por la oración incompatible, te están preguntando por la oración que contradice al texto, ¿ya? No, la oración incompatible no es la oración que no está en el texto, no es la información que no está en el texto. Ten cuidado, es la oración que contradice el texto. Dicho esto, tienes que tomar en cuenta lo que a continuación te voy a decir. Escúchame lo siguiente. Se han visto casos ya en preguntas de examen de admisión. Solamente cuando te encuentres con estos casos que se han visto algunos de ellos. Cuando te preguntan por la oración incompatible y tú buscas en las alternativas y no hay ninguna oración que contradice al texto, recién ahí vas a buscar aquella oración cuyo contenido no se encuentre en el texto. Recién en ese caso. ¿Está bien? Recién en ese caso vas a marcar aquella oración cuyo contenido no se encuentre en el texto. Ahora, profesor, tú me puedes decir, y si yo tengo entre las alternativas una oración que contradice al texto y otra oración cuyo contenido no se encuentra en el texto, ni literal ni implícitamente, ¿cuál marco? Siempre debes marcar la oración que contradice al texto. ¿Está bien? Siempre es la oración que contradice. Salvo que no haya una oración que contradice al texto, ahí recién puedes marcar aquella oración cuyo contenido no se encuentre en el texto. Muy bien, ahora sí. Vamos a leer el texto. Dice lo siguiente. Para estar sanos y en buena forma, se debe comer una variedad de alimentos, mezclando correctamente carbohidratos, grasas y proteínas, además de vitaminas y minerales. Hay que tener una dieta equilibrada. En la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos, casi todos tienen suficientes alimentos. Un adulto promedio necesita unos 20 kilojulios de energía para unos 20 kilojulios de energía por hora para una actividad normal, lo que corresponde aproximadamente a un vaso pequeño de leche. Cuando hacemos ejercicios vigorosos,
esa energía debe aumentar a 200 kilojulios, por lo que las personas con poca actividad física necesitan mucha menos comida. Muy bien. Pregunta. ¿Es incompatible con el texto afirmar que? Tenemos que buscar la oración que contradice el texto, ya sea una información literal o ya sea una idea que podamos inferir del texto. ¿Cuál será aquí la respuesta? Las vitaminas y los carbohidratos son cruciales en la dieta. Una dieta equilibrada se define por hacer una mezcla correcta. La exigua actividad física requiere mucha alimentación. Si alguien ejecuta ejercicios vigorosos, necesita más energía. ¿Cuál es la oración que contradice al texto? La exigua, como ninguna. Si hay una que contradice. A ver, a ver, a ver. Me dicen la C, la A, la C, la B, la C, la C. Claro, aquí la mayoría tiene la razón. La respuesta es la C. La poca actividad física requiere de mucha alimentación. El texto dice lo opuesto, ¿no? La exigua actividad física requiere mucha alimentación. Esta es la que contradice al texto. Muy bien. Cuando hacemos ejercicios vigorosos, esa energía debe aumentar a 200 kilojulios, por lo que las personas con poca actividad física necesitan mucha menos comida. Muy bien, la C sería la respuesta. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. La fuerza impulsora que mantiene la sangre en movimiento es el corazón. Está formado por un tipo especial de músculo que nunca se cansa, llamado miocardio. Día y noche, cada latido es una contracción muscular que impulsa unos 60 mililitros de sangre hacia su destino. En reposo, el corazón de un adulto late unas 70 veces por minuto, pero puede latir el doble si está haciendo ejercicio. Al igual que cualquier músculo activo, el corazón necesita un buen abastecimiento de sangre. A veces los vasos sanguíneos que van al corazón se estrechan o se tapan. El resultado es un ataque al corazón. Los fumadores y las personas con sobrepeso tienen más riesgo de ataque cardíaco que el resto. Bien. Pregunta siguiente. Resulta incompatible con el texto señalar que. ¿Cuál será la oración que contradice al texto? La formación de un coágulo puede ser letal para el organismo. Un corazón adulto podría llegar hasta 140 latidos por minuto. El corazón late sin cesar 24 horas al día gracias al miocardio. Es imposible que una persona esbelta sufra un ataque cardíaco. ¿Cuál es la respuesta aquí? Dedazo, me dice Frank. La D, la D, la D.
Aquí todos los participantes me dicen la D. Muy bien, aquí la respuesta, jovencitos, es la D. Es imposible que una persona esbelta sufra un ataque cardíaco. Si esta persona, a pesar de ser esbelta, es fumadora, ¿no? Entonces, es posible que sufra un ataque cardíaco. Eso dice el texto, ¿no? Dice, el resultado es un ataque al corazón. Los fumadores y las personas con sobrepeso tienen más riesgo de ataque cardíaco que el resto. Muy bien, jovencitos. Ahí está. A ver, continuamos. Continuamos con el siguiente texto. A ver, jovencitos. Al gobierno de Richard Nixon le importaba poco el ajedrez hasta que un joven rebelde y autodidacta es que se enseña a sí mismo, ¿no? Hasta que un joven rebelde y autodidacta de Chicago puso en jaque a los soviéticos, que veían en sus ajedrecistas la prueba evidente de la superioridad intelectual del comunismo. Bobby Fischer, 1943-2008, se convirtió en el aspirante al título de Boris Spassky en 1972, pero no quería ir a Reykjavik, sede del duelo, porque los premios le parecían demasiado bajos. El mecenas británico Jim Slater dobló la bolsa con 111.000 euros y el secretario de Estado, Henry Kissinger, pidió a Fischer que fuera a Islandia a destronar a Spassky como un deber patriótico. Fischer logró que un duelo de ajedrez fuera primera página durante 2 meses en todo el mundo, triunfó y fue recibido en la Casa Blanca como un héroe. En ese momento, el riesgo de que alguien pulsase el botón rojo de la guerra nuclear era alto y la URSS amenazaba con superar a Estados Unidos como potencia económica. Tras ser uno de los personajes más famosos del mundo, Fischer renunció al título a pesar de que el dictador filipino Ferdinand Marcos le ofreció una bolsa de $5 millones en 1975 si lo defendía ante Anatoly Karpov, y desapareció de la vida pública durante 20 años, con una excepción. La policía de Pasadena le encarceló durante 2 días en 1981 porque, vestido como un vagabundo, le confundió con un ladrón. Nadie en la Casa Blanca movió un dedo por él entonces. Muy bien, jovencitos. En este texto se está hablando sobre el ajedrecista famoso, ¿no?, estadounidense llamado Bobby Fischer, el cual, nos dice el texto, fue utilizado políticamente por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Utilizó un duelo de este ajedrecista estadounidense, ¿no?, de este ajedrecista de su país, para decir que la superioridad intelectual de los Estados Unidos era mejor que la capacidad intelectual de los rusos. Muy bien, en el texto se nos dice también en la parte final que luego de haberlo utilizado a Fischer, el gobierno de los Estados Unidos se desentendió de él, ¿no? En la parte final del texto se nos dice
La policía de Pasadena lo encarceló durante 2 días en 1981 porque le confundió con un ladrón. Nadie en la Casa Blanca movió un dedo por él entonces. Muy bien, Samuel. Lo utilizaron políticamente. Bobby Fischer, no hay películas sobre él. Al final parece que tuvo un problema psicológico, ¿no? Vivía como un vagabundo en las calles, ¿no? Y así murió, pobre, abandonado. Muy bien, jovencitos. Pregunta 3. En relación a Bobby Fischer, ¿es incompatible sostener que? La B. Al jugar por el título, no descuidó los aspectos pecuniarios del duelo. B. Recibió ayuda política del gobierno de su país durante toda su vida. C. Logró vencer al ajedrecista ruso Boris Spassky y arrebatarle el título. D. Se caracterizó por su temperamento díscolo y notable inteligencia. ¿Cuál es la oración que contradice al texto? Muy bien, justo te lo comentaba, ¿no? La B. B de beso. Recibió ayuda política del gobierno de su país durante toda su vida. No, no fue así. La B es la que contradice al texto. Muy bien. En la 4. Respecto a la actitud de Fischer ante el dinero, es compatible afirmar qué cosa. ¿Cuál será aquí la respuesta? A ver, dice lo siguiente. Resulta ambivalente, pues cambió radicalmente en varios momentos de su vida. Es un indicio fundamental para entender cómo derrotó al temible Boris Spassky. Fue determinante en su defensa del título ante el ajedrecista ruso Anatoly Karpov. Siempre fue soslayada, siempre fue dejada de lado al defender a su patria por medio del juego de ajedrez. ¿Cuál será aquí la respuesta? La B, me dicen. B de Brasil. La A, área cuña. ¿Cuál es compatible con respecto al texto? ¿Te acuerdas? En el texto, al principio, se nos dijo que Bobby Fischer no quería participar en el campeonato porque le parecía que era poco dinero, ¿no? Luego, un mecenas, ¿no? Es decir, una persona que tiene mucho dinero y que patrocina algo, puso más dinero para que la bolsa sea más atractiva para Fischer, ¿no? Pero luego, en la parte final está, si no me equivoco, dice, Fischer renunció al título a pesar de que el dictador filipino Ferdinand Marcos le ofreció una bolsa de 5 millones de dólares en 1975. Sí lo defendía ante Anatoly Karpov. Y en esa ocasión, él no aceptó. Entonces, jovencitos, respecto a la actitud de Bobby Fischer ante el dinero, es compatible, es congruente afirmar que la A, muy bien, resulta ambivalente, pues cambió radicalmente en varios momentos de su vida. La A es la respuesta.
Muy bien, jovencitos. A de avión. Perfecto. Continuamos con el texto siguiente. Aquí está. Muy bien. A ver, jovencitos. Dice lo siguiente. La malaria o paludismo es una de las enfermedades más devastadoras del planeta. Cada año esta afecta a unos 400 millones de individuos, con resultados de muerte para 2 millones de ellos. Las víctimas principales son niños del tercer mundo. El agente causante de la enfermedad es el Plasmodium, un parásito intracelular que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Varios intentos de erradicar esta enfermedad durante el último siglo han fracasado. Ello se explica en buena medida por la aparición de parásitos resistentes a los medicamentos aplicados y al desarrollo de resistencia contra insecticidas en los mosquitos vectores, en los mosquitos transmisores. Ante esa situación, los científicos se esfuerzan por hallar nuevas soluciones para detener el desarrollo de la enfermedad. En particular, la búsqueda de una vacuna contra la malaria. Pero esa vía no ha dado los frutos esperados. Se impone, pues, volver al estudio de la biología de Plasmodium con el fin de poder diseñar otras estrategias más eficaces. El ciclo biológico del parásito comprende varios estadios que se desarrollan en dos huéspedes diferentes. Uno vertebrado, desde reptiles hasta humanos, y otro, un insecto que actúa como vector, como transmisor. El mosquito Anófeles. La malaria se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado que porta el protozoo Plasmodium en estadio de esporozoito en las glándulas salivares. El mosquito introduce su probóscide, ¿no?, como su pico, en la piel del huésped buscando un capilar con sangre y deposita debajo de la piel saliva que contiene los esporozoitos del plasmodium. Desde aquí, los esporozoitos migran a la sangre en pocos minutos. El torrente sanguíneo lo transporta hasta el hígado. Se desconoce por qué los esporozoitos del plasmodium se detienen en el hígado, el único órgano que son capaces de infectar. Muy bien, jovencitos. En este texto se está hablando sobre la malaria o paludismo, ¿no? Nos dicen que cada año esta afecta a unos 400 millones de individuos, con resultados de muerte para 2 millones de ellos. Dice que el agente causante de la enfermedad es un protozoo llamado Plasmodium, un parásito intracelular que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Muy bien, este mosquito que transmite al protozoo Plasmodium es el mosquito Anófeles, que sirve de vector, es decir, es el que transmite la enfermedad. Muy bien, se nos dice también que han habido varios intentos de erradicar la enfermedad, pero han fracasado.
Esto se explica, dice, por la aparición de parásitos resistentes a los medicamentos y al desarrollo de resistencia contra insecticida en los mosquitos vectores. Muy bien, muy bien. Dice también que se ha intentado detener el desarrollo de la enfermedad, en particular la búsqueda de una vacuna contra la malaria, pero esta vía no ha dado los frutos esperados. Muy bien. En la parte final del texto, jovencitos, se nos dice que el ciclo biológico del Plasmodium comprende varios estadios que se desarrollan en dos huéspedes diferentes. Uno vertebrado, ¿no? Desde reptiles hasta los humanos, y otro un insecto que actúa como vector, el mosquito anófeles. Muy bien, jovencitos. Ahí está. En la parte final se nos dice que se desconoce por qué los esporozoitos del plasmodium se detienen en el hígado, el único órgano que son capaces de infectar. Muy bien. A ver, jovencitos, a ver, señoritas. Pregunta siguiente. Pregunta 5. ¿Cuál es la afirmación compatible con el texto? ¿Cuál es la oración compatible con el texto? ¿Cuál será aquí? Me dicen la A, me dicen la D. ¿Cuál será? Dice, Anófeles es el agente causante de la malaria. Plasmodium ataca muchos órganos humanos. El parásito ha causado la extinción de los mosquitos. Los insecticidas resultan ineficaces contra la malaria. ¿Cuál es la respuesta? La A, la D, la A. ¿Cuál será? A ver, fíjense bien, jovencitos. ¿Cuál será aquí la respuesta? La A. ¿Es la A o la D? Entre las dos está la respuesta. ¿Cuál será, jovencitos? ¿Cómo se llama el bicho, el protozoo que transmite la enfermedad? ¿Cómo se llama a este bicho? Ponlo aquí en el chat. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama este protozoo que es el causante de la malaria? Claro, es el Plasmodium, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama el vector, el que lleva la enfermedad de un enfermo a otra persona y lo contagia? ¿Quién es el vector? ¿Quién es el transmisor? Anófeles, que es el mosquito. Muy bien. ¿Cuál será entonces la respuesta? ¿Cuál es la aserción compatible con el texto? ¿La A o la D? Dedazo, dice Frank. Muy seguro. ¿Están de acuerdo, jóvenes, con Frank? Señoritas.
A ver, vamos a buscar esta parte. Aquí está. Tercera oración. El agente causante de la enfermedad es el Plasmodium, un parásito intracelular que se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Claro, pero el que transmite la enfermedad, no, el causante de la enfermedad es el Plasmodium. El agente causante de la enfermedad es Plasmodium. Muy bien. Y aquí en la parte final del primer párrafo dice que por ello se explica en buena medida por la aparición de parásitos resistentes a los medicamentos aplicados y al desarrollo de resistencia contra insecticidas en los mosquitos vectores. Los insecticidas resultan ineficaces contra la malaria. La que es la respuesta es la D. Dedazo, dedazo, dedito, dedito, muchachos. La D es la respuesta. Muy bien, Frank. La respuesta es la D. Lo decía literalmente, ¿no? Aquí hay compatibilidad literal. El agente causante es el plasmodium. Muy bien. Las 6, jovencitos. Con respecto al texto, es incompatible afirmar que. ¿Cuál es la oración que contradice al texto? ¿Cuál es la respuesta? La A. Con respecto al texto, es incoherente afirmar que la vacuna resulta ser un medio eficaz contra la malaria. Los intentos por erradicar la enfermedad han fracasado. El ciclo biológico del parásito consta de varias etapas. El anófeles es el huésped del parásito Plasmodium. A de amor, dice Frank. La A, dice Urco también, y Samuel. ¿Cuál es la oración que contradice el texto? Muy bien, es la A. La vacuna resulta ser un medio eficaz contra la malaria. Ahí lo decía literalmente, ¿no? La A es la respuesta. Muy bien. Pregunta siguiente. Escriba compatible o incompatible indicando el estatus de los siguientes enunciados. Cada año la malaria causa la muerte de 2 millones de individuos. Samuel me dice la primera C, compatible. Urco corrobora con Samuel, ¿no? Frank también. La C, muy bien. 2 millones de muertes al año, ¿no? Por malaria. Compatible, jóvenes. 2 millones de muertes por malaria. La siguiente. Las víctimas de la malaria viven predominantemente en el tercer mundo. La C. ¿Están de acuerdo, jóvenes? C de Castillo. C de ceviche, dice Frank. Muy bien, muy bien. Estaba en la parte inicial del texto. Perfecto. Compatible, verdadero. La siguiente, la segunda oración. La tercera, Plasmodium es un parásito que anida exclusivamente en los vertebrados. Compatible o incompatible. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero o falso, jovencitos. ¿Compatible o incompatible?
Samuel dice incompatible. Frank dice incompatible. ¿Concuerdan, señoritas, jóvenes? Muy bien, esto es incompatible, ¿no? Este parásito anida en vertebrados, dice, desde reptiles hasta humanos, y luego en el mosquito. Incompatible. Anófeles es el agente causal de la enfermedad de la malaria o paludismo. Esto ya lo hemos determinado, ¿no? Creo en la primera pregunta. El anófeles no es el agente causal, no es el que produce la enfermedad. El que produce la enfermedad es el plasmodium, el protozoo. El anófeles es el vector, el que lleva la enfermedad, ¿no? El transmisor. Muy bien. Entonces esto es incompatible. Muy bien, muy bien. Continuamos, jovencitos. Ahí está. Estamos en el texto 5. En el texto 5. A ver, texto 5, jovencitos. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Desde el famoso precepto de Gracián, lo bueno, si breve, dos veces bueno, hasta el imperativo periodístico de ser breve y directo, pasando por la fascinación de Walter Benjamin por las obras de arte en miniatura, la brevedad y la condensación han sido una virtud. Un libro, desde luego, jamás será reemplazado por su resumen, pero los resúmenes, al exigir condensación y brevedad, suponen ya, más allá de los usos didácticos o publicitarios, una interpretación, una indicación de lectura, un ejercicio de crítica que dice tanto sobre el libro resumido como sobre el autor del resumen. Todos hemos padecido resúmenes mal hechos o hemos sufrido por haber llegado a ciertos textos solamente a través de ellos. Y hemos odiado la escuela cuando nos obligaban a hacer resúmenes. Sin embargo, estos son como el estudio de memoria. Por sí solo no basta y molesta, pero cuidado con no aprender textos de memoria. Estudiar de memoria mantiene a esta en ejercicio y permite que un texto que amamos nos acompañe durante largo tiempo. Más aún, nos permite también descubrir años después que un texto que nos hicieron estudiar de memoria podía y debía ser amado. El resumen es útil por dos razones. Ejercita la capacidad de síntesis de quien lo hace y le ahorra tiempo a quien lo lee. Pienso que hacerlo es mucho más importante que leerlo. El arte del resumen es importante y muy útil y se aprende haciendo resúmenes. Hacer resúmenes enseña a condensar las ideas. En otras palabras, enseña a escribir. Muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un texto en el cual se defiende al resumen, ¿no? Se dice que el resumen por sí mismo no es bueno, pero tiene algunas características positivas. Y si al final hacemos las sumas y las restas, ¿no? Vemos lo positivo y lo negativo, ¿no? Hacemos el cálculo correspondiente, según el autor, sale como un saldo
como un saldo positivo a favor del resumen. En la parte final del texto se nos dice lo siguiente. El resumen es útil por dos razones. Ejercita la capacidad de síntesis de quien lo hace y le ahorra tiempo a quien lo lee. Pienso que hacerlo es mucho más importante que leerlo. El arte del resumen es importante y muy útil y se aprende haciendo resúmenes. Hacer resúmenes enseña a condensar las ideas, en otras palabras, enseña a escribir. Muy bien, jovencitos. A ver, pregunta siguiente, pregunta 8. ¿Es incompatible con respecto al resumen sostener que? ¿Cuál es la oración que contradice al texto? Dedazo, dice Frank. Dedazo. Samuel dice lo mismo. Dado. ¿Concuerdan, jovencitos? Muy bien, jovencitos. Aquí la respuesta es la D. Carece de utilidad para quien lo hace. Todo lo contrario, ¿no? El autor al final del texto, en lo que volví a leer, dice que para el autor le parece mucho más útil hacer un resumen que leerlo. Entonces la D lo contradice. Pienso que hacerlo es mucho más importante que leerlo. Muy bien, la D de dedo. En la 9, resulta incompatible con el texto afirmar que. ¿Cuál es incompatible? ¿Cuál será la incompatible aquí? La C, dice Samuel. Frank dice la C de ceviche. Resulta inconsistente con el texto afirmar que. ¿Cuál es la respuesta aquí? La C, muy bien. Un libro puede ser reemplazado por su resumen. Al principio el texto dice todo lo contrario, ¿no? Dice que un resumen no va a reemplazar nunca a un libro. Entonces la C contradice una idea explícita en el texto. Incompatibilidad literal. Muy bien. La 10. Es incompatible con respecto a las características del resumen afirmar que este es didáctico, breve, útil, dilatado. Qué fácil, joven. ¿Qué característica no tendría un resumen? Según el texto. Dedazo. Muy bien, dedazo, dedazo, dilatado, ¿no? Dilatado es extenso. Dilatado es extenso, no podría ser, es breve, no dilatado. Entonces la D es la que marcamos. Muy bien, muy bien. Continuamos. Ahí está. Muy bien, jovencitos. A ver. Texto siguiente.
Texto 6. Texto siguiente. Vamos a leerlo. Ya está, tenemos dos textos. Dice lo siguiente, jovencitos. Es mucho lo que la ciencia no entiende. Quedan muchos misterios todavía por resolver. En un universo que abarca decenas de miles de millones de años luz y de unos 10 o 15 miles de millones de años de antigüedad, quizá siempre será así. Tropezamos constantemente con sorpresas. Los científicos pueden rechazar revelaciones místicas de las que no hay más prueba que lo que dice alguien, pero es difícil que crean que su conocimiento de la naturaleza es completo. La ciencia está lejos de ser un instrumento del conocimiento perfecto. Simplemente es el mejor que tenemos. La ciencia por sí misma no puede apoyar determinadas acciones humanas, pero sin duda puede iluminar las posibles consecuencias de acciones alternativas. La manera de pensar científica es imaginativa y disciplinada al mismo tiempo. Esta es la base de su éxito. La ciencia nos invita a aceptar los hechos, aunque no se adapten a nuestras ideas preconcebidas. Nos aconseja a tener hipótesis alternativas en la cabeza y ver cuál se adapta mejor a los hechos. Nos insta a un delicado equilibrio entre una apertura sin barreras a las nuevas ideas, por muy herejes que sean, y el escrutinio escéptico más riguroso. La ciencia es exitosa porque tiene un mecanismo incorporado que corrige los errores en su propio seno. Cada vez que ejercemos la autocrítica, cada vez que comprobamos nuestras ideas a la luz del mundo exterior, estamos haciendo ciencia. Cuando somos autoindulgentes, ¿no?, blandos con nosotros mismos y acríticos, cuando confundimos las esperanzas con los hechos, caemos en la pseudociencia, en la falsa ciencia y la superstición. Cada vez que un estudio científico presenta algunos datos, va acompañado de un margen de error, un recordatorio discreto pero insistente de que ningún conocimiento es completo o perfecto. Es una forma de medir la confianza que tenemos en lo que creemos saber. Además, los científicos suelen ser muy cautos al establecer la condición verídica de sus intentos de entender el mundo. Puede haber nuevas circunstancias nunca examinadas antes sobre los agujeros negros, por ejemplo, o dentro del electrón, o acerca de la velocidad de la luz, en las que incluso nuestras loadas leyes de la naturaleza fallan y por muy válidas que puedan ser en circunstancias ordinarias, necesitan corrección. Muy bien, un bonito texto, jovencitos, escrito por Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan, mejor dicho, El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. Es el divulgador de la ciencia
que es bastante conocido. Muy bien, a ver, jovencitos. En este texto se nos dice que aún hay muchas cosas inexplicables en el universo, ¿no? Dice aquí en la primera parte, la ciencia está lejos de ser un instrumento de conocimiento perfecto, simplemente es el mejor que tenemos. Se nos dice también, jovencitos, que las verdades, ¿no?, que se tienen en la ciencia no son verdades definitivas, son solamente temporales, hasta que aparezca una explicación mejor. Es por eso que se da el desarrollo de la ciencia. Si los verdades son temporales. En la parte final del texto se nos dice lo siguiente. Los científicos suelen ser muy cautos al establecer la condición verídica de sus intentos de entender el mundo. Puede haber nuevas circunstancias nunca examinadas antes en las que incluso nuestras loadas leyes de la naturaleza, ya muy válidas que puedan ser en circunstancias ordinarias, necesitan corrección. Los conocimientos de la ciencia entonces son perfectibles, pueden mejorarse, pueden corregirse. Muy bien. A ver, jovencitos. Fundamentalmente, el autor intenta explicar qué cosa. ¿Cuál será aquí? ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? Son preguntas de comprensión de lectura, ¿no? Tenemos temas que hemos visto anteriormente. Una de estas preguntas va a ser de compatibilidad. Fundamentalmente, el autor intenta explicar la infalibilidad del quehacer científico, el talante crítico de la falsa ciencia, los insondables misterios de la ciencia, ¿no?, los inaveriguables misterios de la ciencia, el notable éxito de la actividad científica. ¿Cuál será? ¿Qué intenta explicar Carl Sagan? La C, me dice Frank. ¿Será esa la respuesta o habrá otra? ¿Cuál será aquí la respuesta? Así. La C. No es la C, jovencitos, porque la ciencia intenta explicar, ¿no?, desentrañar los misterios que encierra el universo. La D, me dicen. Camila, la D. Jocelyn, la D.
¿Están de acuerdo, jovencitos, con sus compañeras? Aquí la respuesta es la D. Muy bien, señoritas. El notable éxito de la actividad científica. El texto nos dice que la ciencia no es perfecta, pero es la mejor herramienta que tenemos para conocer el universo. La D es la respuesta. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? ¿Cuál es el mejor sub? La A me dice Kevin, me dice Frank. Franco también. Muy bien, jovencitos. Aquí la A es la respuesta. La ciencia es exitosa porque a pesar de que no nos brinda un perfecto conocimiento, este puede mejorarse creativamente corrigiendo los errores. Jóvenes, por lo tanto, la ciencia no se basa en dogmas, ¿no? No se basa en creencias incuestionables. Un científico no puede ser dogmático. Un científico no puede creerse dueño de la verdad. El científico trata de buscar la verdad, busca la verdad. Tiene que ser consciente de que aquellas afirmaciones que dice o que encuentra son probablemente verdaderas, pero pueden ser erróneas también. Tiene que tener esa humildad para aceptar eso. Una de las características del científico no es el dogmatismo, la certeza de tener la verdad. Muy bien, jovencitos, aquí la respuesta es la A de avión. Continuamos. En la número 13. En el texto se entiende por autoindulgente a una persona que invierte en sus proyectos, perdona los pecados, oculta sus desaciertos, carece. Dice aquí, cuando somos autoindulgentes y acríticos, cuando confundimos las esperanzas con los hechos, caemos en la pseudociencia y la superstición. Muy bien. A partir de aquí, ¿no? En el texto se entiende por autoindulgente a una persona que Jocelyn me dice la C. Kevin dice la C también. Kevin dice la C. Frank dice la C. Muy bien, la respuesta a sus desaciertos. Muy bien, muchachos. Perfecto. La siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería contradictorio con la dinámica de la ciencia? Aquí tenemos la pregunta de incompatibilidad.
¿Cuál es la oración que contradice al texto con respecto a la dinámica de la ciencia? ¿Cuál será? B de vaca, la palabra vaca existe, ¿no? En un auto, la parte de arriba, que es como un soporte donde puedes poner las maletas, ¿no? A eso se le llama vaca con B, por si acaso. A ver aquí, en la 14, jovencitos, ¿cuál de los siguientes enunciados sería contradictorio con la dinámica de la ciencia? La respuesta, muy bien, jovencitos. Muy bien, Jocelyn. Muy bien, Frank. Muy bien, Kevin. La respuesta es la B. Solo existe en el universo lo que hemos comprobado con certeza. Falso, ¿no? La B contradice el texto. Muy bien. En la 15, si se aplicara el método propio de la ciencia al campo político. Aquí tenemos una pregunta de extrapolación, el tercer nivel de la comprensión de lectura. ¿Qué pasaría si se aplicara el método propio de la ciencia al campo político? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Si se aplicara el método propio de la ciencia al campo político, la pobreza se erradicaría gracias a los avances tecnológicos, los regímenes despóticos soslayarían invertir en armamento, la aristocracia gobernante debería asumir un rol protagónico, la democracia abierta al diálogo sería un modelo congruente. Muy bien, aquí tenemos la pregunta de extrapolación, ¿no? Se nos dice, jóvenes, en el texto que en la ciencia no se dirigen, pues, lo que, o los científicos, mejor dicho, no siguen lo que opina una persona, ¿no? Un jefe, por ejemplo, no. Todos tienen una tarea similar. Todos tienen como objetivo demostrar, ¿no? Comprobar ciertas teorías. Y todos van en busca de este objetivo en común. Muy bien, entonces todos los científicos tienen el mismo nivel, la misma categoría. Si se aplicara el método propio de la ciencia al campo político, ¿qué sucedería? Me dicen la D, Gianfranco. Kevin también me dice la D, Frank también. La respuesta aquí, jovencito, sería la D. Muy bien. La democracia abierta al diálogo sería un modelo congruente. D. Muy bien, jovencitos. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Tenemos algunos minutitos todavía. A ver, vamos a leer el texto rápidamente y vamos a ver las respuestas. A ver. Desde la más remota antigüedad egipcia
Sentían verdadera veneración por el saber, no por puro saber, sino porque el escriba, hombre instruido, ejercía autoridad sobre las demás clases sociales y tenía la anhelada posibilidad de ocupar una función del Estado, mientras que los demás tenían que trabajar con el sudor de la frente. El pobre hombre ignorante, cuyo nombre nadie conoce, es como el asno abrumado por la carga y guiado por el escriba, dice un proverbio del antiguo Egipto. El sabio instruido está repleto gracias a su saber. Qué feliz es su vida comparada con la del campesino. Mirad y ved lo que sucede al que tiene que vivir de la tierra. El gorgojo destruye la mitad de la cosecha y el hipopótamo la otra mitad. Los campos están llenos de ratones, las langostas invaden la tierra, los gorriones comen los granos. Pobre campesino. Y luego llega el escriba para cobrar el impuesto. Sus acompañantes van provistos de palos. Dadnos el grano, dicen, y si no hay grano, apalean al campesino y lo meten en prisión. Su mujer y sus hijos también son encarcelados en su presencia. Un manual escolar hace igualmente una descripción espantosa de la vida del soldado y la compara con la del escriba. El militar recibe palizas desde su juventud, se le arroja al suelo y se le golpea como a las hojas de papiro. Y luego las campañas del desierto y de las montañas. Tiene que llevar el pan y el de su espalda, como si fuera un burro. Solo bebe agua hedionda. Y frente al enemigo es como un pájaro tiene que seguir la acción de sus superiores. Ese es el leitmotiv de casi todas las doctrinas de sabiduría. Enseñadas en la escuela, pero en los manuales también hay otros textos de mayor elevación moral y que sobrepasan con mucho esta sabiduría escolar. Según la antigua literatura, el dominio de sí mismo era una cualidad muy estimada en Egipto. Desde los tiempos más lejanos, el tacto y la belleza con los alcances como un deber. Muy bien, jovencitos. Cuando lo desarrolles en tu casa, y ese barco también, B de barco, la 18 de muy bien, el día de hoy hemos terminado el con ustedes, muchachos, señoritas. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, jóvenes. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Profesor.